Bienvenidos a esta rueda de prensa, buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitar la fiesta a todos los aguilarenses. Esperemos que este año que viene pues nos venga algo mejor que este último que ya estamos terminando. Desde UPOA tenemos que denunciar públicamente que en varias ocasiones yo, como representante de UPOA en el Consejo de Administración del Parque Agroalimentario, le he pedido personalmente al gerente un informe sobre la cosecha de la aceituna de los olivos que están ubicados dentro del recinto del parque. También le hemos pedido a través del Pleno al señor alcalde, presidente del Consejo de Administración del Parque, este mismo informe, y tenemos que decir que llevan ya más de un año, el informe no nos lo hacen llegar, y ya esto o no están por la labor de darnos nada a UPOA, porque esto al final es lo de siempre. El alcalde ha dado orden en el ayuntamiento que a UPOA ni sal ni agua. A UPOA los informes que llevamos reivindicando durante mucho tiempo no nos lo hacen llegar, y nos tememos que sea este mismo el alcalde quien haya dado orden a Curro Palma, al gerente del parque agroalimentario, de que no se nos haga llegar el informe este. A partir de aquí tenemos que decir que el parque agroalimentario lleva, desde que Francisco Juan tomó posesión del cargo como alcalde y como presidente del mismo, prácticamente 20 meses sin actividad ninguna. No se genera nada desde la oficina del parque, y nos hace preguntarnos si no se está realizando trabajo desde el parque, o no todo el que en años anteriores se ha estado haciendo. ¿Por qué no hay tiempo desde la gerencia de hacernos un informe que nos diga pues quién ha recogido esta aceituna, a qué precio se ha recogido y dónde está el dinero de estas dos cosechas que ya se han generado de los mismos olivos? Nos tememos que algo está pasando, no sabemos exactamente el qué, pero algo está pasando. ¿Por qué se nos ocultan las cosas? Es que el alcalde, vuelvo a insistir, da orden directa al gerente, que hay que recordar que en su tiempo fue concejal de urbanismo del ayuntamiento, bajo sus mismas siglas, de que a UPOA nada. Un año para hacer un informe de quién, cómo y cuánto y qué ha rentado no se puede hacer en un año. Nos parece demasiado raro. En fin, queremos decirle al alcalde que haga su trabajo y que si él tiene competencias, que las tiene porque es el presidente de PASUR, pues que le haga llegar a Curro Palma, que realice este informe y que nos lo entregue. Porque de lo contrario tendremos que tomar otras medidas. El pueblo necesita saber qué está pasando con el parque y con esa cosecha que ya llevamos 2 años, y que mucha gente nos pregunta por la calle qué pasa con ese dinero, qué pasa con esa aceituna y que a dónde va el dinero de esas cosechas. Nada. Cortito, ¿no? Cortito. ¿Qué te iba a decir? Dime. Extensión de